Buenas tardes, mi nombre es Fernando Chávez Espinac y hoy invitamos a la redacción al abogado Luis Pereira. Muchísimas gracias, don Luis, por acompañarnos. Un gusto. Lo invitamos porque el fin de semana publicamos una nota sobre cómo la industria del cobro, por llamarlo de alguna manera, estaba generando muchísima presión sobre los costarricenses que por alguna razón tienen una deuda y esto implica o ha implicado ciertas estrategias de cobranza que generan molestia, que se convierten a veces en situaciones de acoso, que se convierten en situaciones preocupantes para las familias de las personas que deben dinero o incluso que lleguen a incomodarlos en su lugar de trabajo. Entonces queríamos repasar un poco el panorama de la deuda en Costa Rica y ofrecerles a ustedes la oportunidad de hacer preguntas también para que don Luis nos explique bien cómo proceder si yo tengo una deuda y sobre todo entender bien si yo debo, qué puede y qué no debe hacer una entidad financiera o una casa de préstamos, por ejemplo. Perfecto. Entonces, don Luis, empecemos por el puro principio, ¿verdad? Ahora, detrás de cámaras hablábamos de un hecho muy básico y es que comprendemos mal la naturaleza de un préstamo, de la naturaleza legal de este tipo de contrato que establecemos con una entidad financiera. Exacto. Es un contrato, literalmente. Hay dos partes. Eso tiene que ser la base de todo lo demás que venga. Es un negocio jurídico entre dos partes. Una parte que presta y que va a ganar con los intereses su alquiler de ese dinero y otra parte que es la que recibe el capital y paga un interés por ello. ¿Qué es lo que pasa? Ya empezando solo por ahí, la gente no entiende cómo se compone un préstamo, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que tiene tres cosas básicas. Un capital, que es el dinero que me van a prestar, una tasa de interés, que es la ganancia que va a tener la entidad que me presta, y un plazo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuánto en el tiempo voy a durar pagando para que esa deuda se termine? ¿Por qué digo que la gente no entiende esto? Porque cuando decide acceder a un préstamo, toma en cuenta la cuota, pero no está ahí la cuota. La cuota es producto de esas tres cosas. Entonces dice, no, buenísimo, voy a comprarme una moto porque voy a pagar $80 por mes. Pero resulta que el plazo de ese préstamo son 7 años, a $90 por mes por 7 años. No se está fijando en la tasa de interés que le van a cobrar, sino en la cuota que va a pagar mes a mes. Claro. Si usted entendiera qué es un préstamo en realidad, tendría que saber qué plazo tiene, qué tasa tiene y cuánto es lo que realmente está pidiendo. ¿Por qué? Porque puede ser que un préstamo en el que usted paga $200 al mes a 4 años sea mejor que ese $90 al mes por 7 años. ¿Me explico? Sí, claro. Es básicamente una gran diferencia que el grueso de la gente que me visita para asesoría nunca entendió cómo funcionaba el tema de ese préstamo. Me interesa mucho recalcar eso. Usualmente, también lo hablábamos ahora, la gente acude a una asesoría de este tipo cuando ya está endeudada, cuando ya está en un punto en que parece que no hay marcha atrás. Por así decirlo, ¿cuáles son los principales puntos de desconocimiento con la que llegan a usted las personas que necesitan de su asesoría? Es decir, ¿qué aspectos suelen desconocer las personas que se ven en una situación de este tipo? Como le explicaba Fernando, esto es un negocio, es un contrato de dos partes que tienen responsabilidades. Y una de las cosas que normalmente suceden es que el deudor cree que la responsabilidad absoluta del default, del no poder pagar ese préstamo, recae en él. Eso es un error, porque es un negocio de dos. Entonces eso es un error. Que él tiene la responsabilidad absoluta de cubrir con todos los efectos de no pago. Eso es falso. ¿Por qué? Porque el prestamista muy posiblemente pudo haber fallado en el proceso de decisión de otorgarle ese crédito a esa persona. Claro, entonces, pudo haber sido, por decirlo en palabras sencillas, pudo haber sido irresponsable o poco riguroso a la hora de otorgar un crédito en determinadas condiciones a una persona que no necesariamente podía asumirlo. ¿Y qué pasa con eso? Básicamente una cosa, eleva la tasa de interés. ¿Por qué? Porque lo que hace el acreedor es cubrirse con una tasa del 60%, del 70%, claro, porque ya da por sentado que muchos de sus personas que le han pedido no le van a poder pagar. Entonces, cobre tasas del 50% para arriba, ¿sí? La segunda, digamos, situación que se presenta es ¿qué efectos va a tener el que yo no pueda pagar esto? ¿Sí? Entonces, uno, por ejemplo,
eh, me van a quitar todo el salario, me van a meter a la cárcel, me va a haber impedimentos al Me van a quitar propiedades, me van a quitar cosas. que puede ser que sí, Sí. ¿ok? Puede ser que sí, simplemente, pero entienden que el salario lo van a perder entero, que te van Claro. a llegar a la casa a botar la puerta y sacar todas las cosas de tu casa, ¿sí? Entonces, no es así. Hay que entender que ese tipo de contratos tiene efectos y algunos. Por ejemplo, el salario tiene protección en el Código de Trabajo que regula hasta dónde se puede embargar, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es el perfil o el promedio de persona que más dinero debe en Costa Rica? En- eh, no conozco estudios concretos en ese punto. Yo podría darle desde mi De su óptica, experiencia. digamos, y mi experiencia, quienes me visitan, ¿verdad? Entonces, puedo decirle que la mujer supera al hombre en el tipo de persona que busca asesoría. Normalmente tiene entre 40 y 45 años de edad, puede deber entre 40 y 45 millones en deudas, ¿verdad? Normalmente no hay créditos hipotecarios, son préstamos personales y tarjetas de crédito. Esto es importante, ¿verdad? Esto es importante recalcarlo. Eso le iba a preguntar. ¿Qué tipo de deudas son? Se trata Sí. mayormente entonces de préstamos de índole personal, para gastos. Exacto, entre tarjetas de crédito y préstamos personales. Eh, mucho, mucho digamos, de la gente que tiene problemas son empleados públicos. Eso va de la mano de algo muy concreto, que son las deducciones automáticas. Hay instituciones alrededor de las entidades públicas que prestan, sí o sí, usted autoriza que le hagan un rebajo automático. Y eso hace y es algo que veo muy a menudo, gente que vive en miseria con salarios de 1.500.000. ¿Por qué? Porque el salario fue rebajado o es rebajado mensualmente, todas sus operaciones están al día, pero el líquido que le llega son 80, 90 mil pesos. ¿Verdad? Y eso genera muchísimos problemas. Aquí nos hacen una pregunta, ya para ir incorporando un poquito, y muchas gracias por acompañarnos. Naturalmente pueden ir haciendo las preguntas que tengan sobre, ya sea un caso que conocen o ciertas formas de problemas tal vez o de necesidades que tengan. Les pueden preguntar en los comentarios, yo las voy viendo y las incorporo a la conversación con don Luis. Nos dicen por acá, ¿por qué un banco ofrece préstamos pero no permite que yo lo cancele antes de los 2 años, aunque en esos años ya se haya pagado el 50% del préstamo? Es durísimo. Ok, es una pregunta clarísima de contrato, de negocio. Sí. Cuando esa persona llegó a hacer el negocio o a hacer las tratativas para firmar un préstamo, le incorporaron cláusulas al contrato que una muy posiblemente de ellas sea esa, que se multa el pago anticipado. Es legal, es posible. Lo que pasa es que tal vez antes de firmarlo debió haber pedido una copia del contrato, asesorarse para entender cada una de las cláusulas y saber que eso podía pagar. A mí me gustaría tal vez como ir puntualizando algunos consejos, eso me parece importante. Yo creo que el primero sería, si yo voy a contraer un contrato de este tipo por un préstamo significativo en monto, creo que sería importantísimo, como usted dice, asesorarme antes y no Es básico. creer que por resolver el problema inmediato puedo embarcarme a Sí. firmar algo que no necesariamente conozco en toda su extensión. Mejor sería asesorarme antes. Aquí estamos hablando de un gran grueso de la ciudadanía que tiene problemas de pago. Sí. No estamos hablando de la gente que va a ir a pedir un préstamo hoy, Claro. sí, el primero, ¿no? Sí. Sino de los que ya están. ¿Qué pasó ahí? Que pidieron un préstamo, pidieron un segundo préstamo y empezaron a tener problemas de pago con estos préstamos y en lugar de detenerse y asesorarse con qué está pasando aquí, cómo puedo arreglar mi tema financiero interno, apareció alguien o ellos lo buscaron que le dijo yo le refinancio esos dos préstamos y se fue generando una bola de nieve de préstamo solución, podríamos llamarlo, que al final Se termina comiendo en un problema más grande. se soluciona a 3 meses, ¿verdad? O sea, es interesante que mucha gente que me llega a buscar tiene el salario en cero, están las cuentas al día, pero ya sabe que ya no puede más, o sea, ya no tiene a dónde acceder un nuevo préstamo, ya la bomba está a punto de explotar. Claro, de hecho, bueno, viendo un ejemplo, naturalmente, totalmente reservado, el carácter, me enseñaba ahora don Luis,
un ejemplo en el cual hay una persona que tiene deudas por al menos, vamos a ver, por al menos 6 entidades financieras diferentes. Eso es muy común, es decir, que se pida un préstamo, no se puede pagar, entonces se contrae otro contrato de préstamo con otra entidad y así sucesivamente. Y te contaba ahora que, que conforme va pasando o avanzando el crecimiento de acreedores que vos tenés, vas perdiendo el acceso a crédito más sano, para llamarlo de alguna manera. ¿Qué quiere decir eso? Y vas buscando entidades no reguladas, con tasas de interés más altas, con gestiones de cobro más agresivas, para llamarlo de una manera suavecita. Que ¿sí? Ahorita vamos a ese tema, que es muy importante. Entonces el problema se va agravando. Claro. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que llega a ser ese préstamo de una entidad no regulada con tasas del 60%? Te ayuda a resolver el problema por 2 o 3 meses. ¿Sí? Yo he sentido en la gente que me visita que muchos están literalmente secuestrados y buscan o buscaron en estas entidades unos fondos para poder liberarse temporalmente de ese secuestro por llamadas telefónicas, por molestias familiares, por acoso en el lugar de trabajo. Hacen abonos a obligaciones con ese préstamo porque los dejan de molestar. Claro. Entonces es un tipo de liberación temporal, ¿no? Pero es temporal, es absolutamente temporal. Y eso es definitivo, porque yo creo que muchísimas personas que tienen deudas significativas, definitivamente, y es obvio, viven una situación de estrés muy grande, que termina impactando sus relaciones familiares, sus relaciones laborales, la forma en la que se comportan ante el futuro también, porque también uno tiene que procurar guardar dinero para el futuro y pensar en lo que sigue, ¿verdad? Pero estar atrapado por esa situación, claro, si me presenta una solución sencilla, de 3 meses voy a aplacar este tipo de conductas agresivas, pues de repente siento una paz, pero es temporal, eso es importante. Voy a seguir incorporando algunas preguntas que nos están haciendo. 2 personas nos preguntan, consulta, ¿una deuda tiene tiempo de caducidad? ¿Prescriben las deudas en algún término? Okay. Los contratos tienen un plazo, ¿sí? Entonces usted pide cualquier tipo, tarjeta de crédito, préstamo personal. Y eso es fundamental, el contrato tiene que establecer el plazo. Eso es esencial, ¿no? Sí. Eso es parte del contrato. Sí, tienen que tener un plazo. Y la prescripción normalmente en este tipo de créditos es de 4 años. 4 años desde la última vez que pagaste. Entonces, justamente, cada vez que usted hace un pago, interrumpe la prescripción y empieza a correr otra vez los contratos. Es un tema muy complejo el tema de la prescripción, pero es algo, cuando estás en una situación complicada, que tu abogado tiene que revisar. ¿Cómo estamos con prescripción aquí? ¿Cómo estamos? Sí, me explico. Es algo muy importante que hay que revisar cuando estás en una situación compleja. Si no tengo salario ni bienes, ¿qué me pueden embargar? Las deudas personales, tarjetas de crédito, préstamos personales, la garantía de pago de esa deuda es tu patrimonio. ¿Sí? Entonces, ¿qué entendemos por patrimonio de una persona? Su salario, sus vehículos, sus propiedades, su casa, un lote, una moto, cuenta bancaria. Entonces, el éxito de cobro de ese cobro judicial dependerá en mucho de qué tenés en tu patrimonio. A menos haya en el patrimonio, menos posibilidad el acreedor va a tener de poder recuperar su préstamo. Porque hay algo que entender. Cuando usted tiene un préstamo y lo está pagando, usted voluntariamente lo está haciendo, ¿sí? Cuando por alguna situación eso no sucede, pierde el trabajo, lo que sea, por medio de un juez, que es el que va a gestionar el cobro o va a interceder en el proceso de recuperación del crédito, el juez lo que va a hacer es no sentar al deudor en una corte para pedir cuentas, no meterlo a la cárcel para que pague y tal, porque no hay prisión por deudas en este tipo de deudas. ¿Qué es lo que va a hacer el juez? Ir al patrimonio de ese deudor a recoger bienes para poder convertirlos en dinero y pagar. ¿Sí? Ahí no estamos hablando de hipotecas ni de prendas, ¿verdad? Estamos hablando de préstamos personales que no tienen fiador, o si teniendo fiador, ese fiador también su patrimonio responde por sus bienes. Actualmente,
nos pregunta una de las personas que nos acompaña, y de nuevo los invito a compartir sus preguntas. Tengo un embargo por una tarjeta de crédito. En un principio, la demanda fue por 5 millones aproximadamente, incluyendo los intereses y gastos administrativos. Resulta que voy al banco a ver cómo va el saldo y lo que me dicen es que por lo general este tipo de embargos pueden subir hasta 4 veces la cantidad que se debía. El, el- lo que, lo que tiene que hacer es ir a la corte, pedir el expediente y revisar el proceso de cobro judicial. Claro. Porque muchas veces hay diferencias entre lo que la entidad está cobrando y lo que judicialmente se está cobrando. En la corte está el tipo de interés, el plazo, el capital y cómo van creciendo. Y es ahí donde se debiera defender más que con su acreedor directamente, porque ya pasó a un estrado judicial. Claro. Debiera buscar un abogado, revisar cómo está el proceso, revisar prescripción de intereses, por ejemplo, revisar qué está pasando con las sumas que le están embargando y cómo se van a aplicar, o si no se han aplicado, cómo se aplicaron, qué rebajaron. Insisto en el tema de que es un negocio jurídico. Por lo tanto, hay que tratarlo en asesorarse esos términos, como no hay que es, tener exacto. miedo, digamos, de pedir asesoría y de buscar posibles soluciones y renegociaciones cuando sea el caso. Una pregunta, ¿se pueden embargar bienes de personas, de fiadores pensionados? Nos pregunta por acá. Bienes sí, la pensión no, con Bienes algunas sí, la excepciones. pensión no. Ok. Vamos a ver, vamos por acá. Tengo 15 años de no tener deudas con nadie, pero en el récord crediticio me sale todo lo que tenía y no me dan crédito ni en la pulpería del chino. Pregunta similar, ¿hay formas de limpiar las manchas reportadas hace ya mucho tiempo? Las entidades son buenas reportando, pero una vez cancelado no hacen nada con esa mancha. Básicamente hay dos récords locales. El récord de la SUGEF, que es de alguna manera el oficial, ¿sí? En el que las entidades reguladas reportan a sus deudores. Sí. Y básicamente, ¿qué es lo que hacen? Recibir información de cuánto debe, si paga atrasado, si cuesta que pague o si no paga del todo y si le ha generado pérdidas a la institución. Eso es la SUGEF. ¿Sí? Ahí hay reglas muy claras en ese sentido. Pero hay entidades privadas que llevan registros de deudores privadas, ¿verdad? Esas entidades privadas es donde muchas veces hay ese tipo de situaciones, ¿verdad? Porque no hay supervisión concreta ahí. Puede gestionar ante esa entidad privada, varias hay, ¿verdad? Para saber qué es lo que tiene registrado. Puede pedirle al acreedor que notifique a esa entidad privada que limpie ese registro e incluso puede solicitar a la entidad que lleva ese récord que lo elimine, que te saque del sistema. Ahora, tomando en cuenta la poca supervisión o la poca regulación que hay en este término, ¿suele ser eficaz? Sí funciona. O sea, yo tengo el derecho de decirle a la empresa que lleva registros privados de deudas, sáqueme de él. ¿Verdad? Y hay un tema de privacidad en la información financiera que está regulado en el país. Perdón. Bueno, eso, ¿qué tengo que hacer para limpiar mi récord crediticio? Bueno, lo estamos mencionando. Usted puede solicitarlo, nada más incluso tiene que tener con el mismo tema de la SUGEF, usted puede pedir, es muy importante y la gente no lo hace. Ajá. Es que estoy manchado, ok, ¿ya pidió el registro de la SUGEF? No lo tengo. Ok, pídalo para que revise exactamente qué es lo que está pasando con su récord crediticio. Claro. ¿Se puede embargar el 100% del salario? Esto lo tocamos ahora adelante. No, hay una regla en el Código de Trabajo que indica el porcentaje que se puede embargar de un salario. Sí. A más salario, más monto de embargo. Okay. Consulta, si ya tengo un embargo al salario, el cual se está honrando, ¿me pueden embargar las cuentas bancarias también? Si la cuenta bancaria es de salario, es inembargable. ¿Por qué? El salario tiene una protección en el Código de Trabajo. El patrono embarga la porción embargable de ese salario y deposita la diferencia en una cuenta bancaria. No se desvirtúa una vez que entra en esa cuenta bancaria el carácter de salario. ¿Sí me explico? Ya el patrono había tomado la porción embargable. ¿Qué es lo que pasa algunas veces? Que el banco no tiene claro que esa cuenta es de salario. Ya. Entonces el deudor puede hacer una gestión con el banco y demostrarle al banco, muy fácil, de hecho hay jurisprudencia sobrada, o sea, en la corte eso está muy claro, de que esa cuenta no se puede embargar. Ok.
Pero la liquidez, perdón, para comprender bien la pregunta, pero la liquidez si es poca, a pesar de que el salario bruto sea alto, entonces esa regla se aplica igual a la liquidez. Creo que la entendí bien. No la entendí bien. Okay. Si nos puede repetir la pregunta para comprenderla mejor y poder responder su duda. En el fondo hay algo que entiendo. Ajá. Usted tiene un salario de 100. Teóricamente usted debiera tener de ese 100 una porción destinada a pago de préstamo, sí. ¿Cierto? Sí. ¿Por qué? Okay, vamos a coger un 30% pago de préstamo. Es un 20%, es un ejemplo. 20% para cargas sociales, escuela, comida. Tal. ¿Qué es lo que está pasando muchas veces? Que no se ve desde ese punto de vista, sino de su salario, ¿cuánto puedo tomar para pagar préstamo? Sin importar si el líquido final es suficiente para que usted pueda atender sus obligaciones, sus básicas, ¿no? Sí. ¿Cierto? Eso pasa muy a menudo, y era lo que conversábamos ahora. Una familia tiene que entender cuáles son sus prioridades básicas. Ya en una situación extrema, que es la que mucha gente está pasando, ¿cuáles son mis necesidades extremas? Y anotarlas. O mis necesidades básicas, básicamente. ¿Sí? Estas son. En esa lista, en algún lugar que no tiene ni primero ni último, está pago de deudas. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, con las deducciones automáticas? Que por una autorización en un estado de necesidad muchas veces, hace que lo primero que se pague en la quincena sean las deudas. Deducción automática, el patrón no tiene la instrucción, recoge y paga. Cuando esa persona, el 25 del mes, resulta que su salario no alcanzó porque el grueso de su salario se fue en el pago de esa deuda, tiene o que comprar comida, o que pagar la escuela, o que comprar medicinas, y no tiene de dónde, porque el salario se acabó 5 días antes de que llegara el próximo pago. ¿Qué es lo que pasa ahí? Hay un problema de estructura de familiar financiera, pero no vamos a decir que lo vamos a corregir haciendo ahorro, porque no alcanza. Esa persona, ¿qué es lo que hace hoy? Busca en financiadores, en empresas de préstamos sin regulación, cubrir esos 5 días que le faltan. Pero eso es una solución a muy corto plazo, porque usted lo resuelve ahora, dentro de 4 meses va a volver a ver ese problema. Entonces ahí hay que detenerse y hay que redefinir todo ese proceso. Y hay formas legales de hacerlo, o sea, la ley tiene medidas diferentes para poder que el Estado dé apoyo al deudor y pueda mejorar esa situación. Claro. Aquí nos dice, o sea, que si es que el embargo se aplica sobre el salario líquido, sobre el salario bruto, a pesar de que la liquidez sea muy baja. Ok, es sobre el salario bruto. Es sobre el salario bruto. El salario bruto son 100. Ajá. Se rebajan cargas sociales, impuesto de renta, por ejemplo. Después vienen las deducciones judiciales, sí, que sería pensión alimentaria, que podría ser un embargo, por ejemplo. Y después vienen deducciones voluntarias, que serían deducciones automáticas y tal. El embargo está sobre deducciones automáticas. Claro. Bueno, muchas gracias por la explicación de la pregunta. Ahora, el tema que tratábamos el domingo en un reportaje que pueden encontrar en nación.com era cómo muchísimas personas se sentían acosadas por agencias de cobro, por bufetes, que prestan servicios de este tipo a casas prestamistas, por ejemplo, o a entidades financieras, y que muchas veces la gente no sabía cómo podía defenderse un poco de estas situaciones. Brevemente, para condensar en el tiempo, ¿qué puede y qué no puede hacer una agencia de este tipo? Empecemos por qué debo hacer yo como deudor, sí, para defender. Normalmente cuando yo pido un préstamo a cualquiera, pero normalmente usted le piden información de terceros, familiar que no vive con usted, lugar de trabajo, quién es su patrono, teléfono del lugar, fax del lugar, dirección del lugar, y usted provee esa información a su acreedor, ¿sí? ¿Qué es lo que tácitamente usted está haciendo o expresamente está haciendo? Diciéndole, usted me puede, en caso de que no me encuentre en la casa, me puede llamar al trabajo. Al trabajo, me puede buscar en el trabajo, me puede llamar a mi tío, me puede llamar a mi hermano, ¿sí? Eso puede ser manejado correctamente por estas empresas. Puede coger el teléfono del tío y decirle, mire, ando buscando a Fernando, ¿usted me puede ayudar? Sí, le voy a dar el mensaje. ¿Qué número llama? Dígale que me llame a este número. Pero ¿qué es lo que pasa en la realidad?
revelan información financiera de Fernando a terceros. Le dicen, Fernando me está debiendo, a X le presta tal suma de dinero y no me ha pagado, necesito que usted le diga que pague porque si no voy a ir a la empresa y voy a sentarme hasta que me pague. Eso no puede ser. ¿Qué puede hacer el deudor si eso empieza a pasar? Gestionar con la empresa a la que le pidió el dinero que suprima esas personas de la lista de contactos. ¿Sí me explico? Sí. Yo le puedo decir a mi acreedor, a partir de hoy, ni mi tío, ni mi lugar de trabajo, ni mi teléfono, a nadie usted puede buscar. A partir de ahora usted me puede buscar en este número de teléfono y en este correo electrónico. Y suprime información, es un derecho que tiene. ¿Cierto? De hecho hay una institución, PRODAP. ¿Y si no lo hacen? ¿A dónde acudo? A la PRODAP, que es la ley. La ley generó una procuraduría, una oficina que protege esa información. La información financiera es confidencial. Claro. Solo la puede manejar terceros si yo lo autorizo. ¿Qué es lo que está pasando? Y es ahí donde se complican las cosas. Mi prestamista se lo da a una empresa de cobro y esa empresa de cobro cree que no tiene regulación de manejo de datos. Pues claro que sí, las dos tienen responsabilidad. Si sucede, yo lo que tengo que hacer es tener prueba. Básicamente que es un tema de prueba también. De que uno, le dije a mi institución acreedora, suprima la información. Y dos, de que me están violando información. Testigos de que vinieron a buscarme. El fax que le enviaron a mi jefe, el correo que le enviaron a todo el departamento de recursos humanos de mi empresa. Esas dos cosas juntas y una denuncia sencilla en la PRODAP hace que puedan ser multados por 5, 6, 7 millones de pesos. La empresa que me prestó el dinero y que violó ese secreto, esa información. Sí, aquí nos dicen justo eso, pero no es el acreedor el que acosa, son las empresas de cobro. Exacto. Bueno, pero es que el acreedor es el responsable de esa información. Eso es importante tenerlo claro, porque volvemos a insistir, tal vez para las personas que se han incorporado luego, un préstamo es un contrato entre dos partes, es decir, los dos son corresponsables de las condiciones del contrato. Entonces, es importante entender que, bueno, si hay una empresa de cobro que está subcontratada por un acreedor, el acreedor es el que debe responder por lo que se haga con esa información. Sí, y creo seriamente que hay una gran responsabilidad de esa empresa cobradora que alcanza la violación, ¿no? O sea, no porque no esté en la negociación o esté regulada, puede hacerlo. Claro. O sea, puede incorporarlo en la denuncia, claramente. Ok. ¿Verdad? Bueno, para ir concluyendo, don Luis, me gustaría que repasáramos algunos consejos generales de lo que hablamos hoy. Yo creo que el primero definitivamente es buscar asesoría. Sí, ¿Cuáles otros consejos le daría a una persona que necesite contraer o que necesite un préstamo significativo? Primero eso y luego vamos al caso de lo que ya estamos empezando. Hay algo básico y es que la familia tiene que tener claro cuáles son sus necesidades. Ya en una situación extrema, usted tiene que identificarlas, porque hay algo que pasa mucho que no se identifica, mis necesidades básicas, ¿de acuerdo? Y sobre todo, una vez que las tengo identificadas, cuáles son mis ingresos y qué es lo que tengo. Claro. Y a partir de ahí tomar decisiones legales, ¿verdad? Porque lo que firmamos fue un acuerdo, un contrato entre partes. Hay que asesorarse, hay que informarse y tener documentación, qué pasa con la SUGEF, hay cobros judiciales en mi contra, puedes ir al Poder Judicial y pedir una autorización para tener acceso a la Corte, para poder saber si hay o no hay situaciones de cobro judicial ya planteadas. Es una cuestión de informarse, de asesorarse legalmente. Claro, yo creo que ese es el punto fundamental, ¿verdad? Es un contrato. Y luego eso que usted decía, definitivamente, cuáles son las prioridades en el hogar. O sea, hay que tener la claridad de que al fin y al cabo el bienestar de las personas de la familia es primero. Exactamente. Y que todo lo demás se puede resolver porque existen las herramientas legales para eso. Y si puedes ver, Fernando, perdona para terminar. Claro. Hay un montón de herramientas. Hablamos de un montón de artículos, de leyes, de normas, incluso instituciones que proveen apoyo a los deudores y que pueden echar mano, ¿no? Pasa que hay un vacío y hay una tendencia a responsabilizar al deudor
sin más ni más, ¿no? Y hay un tema más amplio que se debe entender así, ¿no? Bueno, muy bien, don Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos hicieron preguntas. Naturalmente no las pudimos responder todas. No obstante, acertadamente nos hacen la sugerencia aquí en los comentarios de que si lo podemos ampliar. Claro. Yo creo que es un tema que definitivamente nos preocupa a todos y que, bueno, en promedio cada hogar costarricense debe 3.9 millones de colones. Hay unos hogares deben 100 millones, 200 millones y definitivamente no todos vivimos la misma experiencia, pero para todos es universalmente una situación de estrés. Claro. Poder honrar nuestras deudas, porque todos al final queremos honrarlas y necesitamos la información para hacerlo de la manera más adecuada. Entonces, sin duda, podemos ampliarlo. Igualmente, en nación.com y en La Nación podrán encontrar algunos artículos de reciente publicación y también artículos pasados donde damos algunos tips y algunas ideas y nociones generales de cómo se maneja ese tema en el país. Nuevamente, gracias a don Luis Pereira, al cual pueden encontrar en Facebook para hacerle consultas. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes.